O la fuerza del pueblo entierra al PLD o el PLD entierra la fuerza del pueblo. Si vemos a Carolina y vemos a David Collado, ¿cuál de los dos usted lo ve con una estructura más fuerte para ser el candidato? La única posibilidad que tiene la vicepresidenta es si Abinader se decide a auparla. Él se vuelve un buen comunicador, un comunicador incluso agresivo. O sea, Abinader no te perdona una. Bienvenidos a Contacto Podcast, el podcast de Revista Contacto. El día de hoy vamos a hablar de política y es que el ambiente político en el país se está poniendo cada vez más interesante y para eso trajimos a la politóloga y socióloga Rosario Espinal. ¿Dusan? Sí, para nosotros es un honor tener aquí a Rosario, una voz autorizada para hablar de este tema, y yo la conozco ya hace bastantes años de nuestro paso por Noticias SIN, y creemos que para hablar de este tema tiene que ser con expertos. Así que, Rosario, estamos felices. Bienvenida a Contacto Podcast. Pues muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Sí, estamos viendo que cada día está cobrando más y más efervescencia esta política que muchas veces no descansa cada 4 años en el país, a pesar de que la Junta Central pide que haya un intervalo, pero ya estamos viendo que esto está muy encaminado para el 2028 ya. La gente quisiera que estuviera encaminado para el 2028, pero no está encaminado para el 2028. Falta mucho para el 2027, que es el año, digamos, crucial en definición de candidaturas. Así que es más el deseo que la realidad, el deseo de mucha gente que desde muy temprano quiere saber qué va a pasar en el 2028. Me preguntan en la calle, en el supermercado, y yo les digo, bueno, además de que me preguntan en medios de comunicación, y yo digo, es que falta mucho, no es posible tener todo claro de lo que va a suceder. Sin embargo, hemos visto en estas últimas semanas como algunos partidos ya han estado vislumbrando a potenciales candidatos y otros están más tímidos, es verdad, principalmente el oficialista, a pesar de que hay muchos que todos sabemos que por dónde van, pero me ha llamado, por ejemplo, más particular lo que está ocurriendo con el PLD. El PLD, hemos estado viendo su vocero, el señor Sánchez, ya manifestando abiertamente que nuestro querido amigo, que tenía un gran nombre en las pasadas elecciones, lo estaban candidateando, como es al ex ministro de Obras Públicas. Dusan no le quiere decir penco. No, lo que pasa en el PLD es que en el PLD no hay una candidatura definida. En el PRM tampoco, pero el PRM es el partido que está en el poder. Entonces, en el caso del PRM está el partido que empuja y por otro lado están las aspiraciones de candidaturas. En el caso del PLD es un partido que está fuera del poder, o sea, no tiene la ayuda del poder gubernamental, y tampoco tiene una candidatura presidencial definida o que se pueda decir, bueno, esta se vislumbra como la persona ideal. Entonces, en el PLD, pues van a surgir nombres e intenciones hasta tanto avance el tiempo. Ellos tuvieron un cierto debate, hasta parecía confrontación, porque unos querían elegir candidatura muy temprano y otros no. Y realmente, como dije en una columna que escribí hace unos meses, la fiebre no está en la sábana. Si ellos escogen una candidatura ahora, esa candidatura nace sin fuerza. ¿Por qué? Ni hay alguien que sobresalga significativamente con relación a los demás, y falta mucho tiempo. Entonces ellos tienen que darse el tiempo para ir viendo posibilidades, ver quién va enganchando más, mejor. Ellos necesitan su tiempo. Es muy distinto, como decía, el PRM, que aunque no tiene una candidatura definida, porque ellos tienen que pasar ahora por el tránsito difícil de elegir una nueva candidatura, porque el presidente Abinader no se puede repostular.
pero están en el poder. O sea, tienen la ayuda, el poder para bien o para mal, pero muchas veces es una ayuda, es un ancla de fuerza. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, pues el candidato de facto es Leonel Fernández. Si él por algún motivo decide no ser, entonces será su hijo. O sea que ahí no hay interrogante. Sí. Quizás la única interrogante es que dentro de ese partido parece un cierto grupo que ya quisiera desplazar a Leonel y aupar al hijo. Pero eso es lo único, digamos, que hay de incertidumbre, si es el padre o es el hijo. Pero volviendo al PLD, todos sabemos que sin duda hoy es ese partido, el gran líder es Danilo Medina todavía. Sin embargo, en estas últimas semanas han ocurrido dos hechos que han marcado la opinión pública, como fueron la sentencia ya a su hermano, Alexis Medina, y esta semana, que fue muy convulsionada con este tema, se informó a la opinión pública que su cuñado, el hermano de su esposa, va a resarcir al Estado con más de 3.000 millones de pesos de supuesto de dineros que fueron mal habidos. Esto debilita la imagen más de lo de Danilo Medina y por ende también al partido mismo. Claro, esos son recordatorios del problema principal por el cual el PLD perdió las elecciones. Fueron dos factores, o sea, todos los escándalos de corrupción que surgieron y la división del partido. Esas son como las dos principales razones de por qué el PLD sale del poder. Y todo recordatorio de esa parte, o sea, siguen divididos, o sea que eso está ahí, ese recordatorio es fijo, está ahí, y es complicadísimo para ambas partes, tanto para el PLD como para la Fuerza del Pueblo. Y la cuestión de la corrupción, pues cada sentencia o cada arreglo o judicial o lo que sea, pues es un recordatorio de ese problema. Los políticos dominicanos se creen que siempre tienen que ser líderes. Y la gente no entiende que los ciclos se agotan. Realmente, en algún momento, Danilo Medina tendrá que entender que ya él no se puede repostular y que su partido necesita otras caras que lo dirijan. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a él entender eso? Porque yo estoy segura que muchos de los miembros del PLD lo saben, pero no es fácil desplazar a una figura que ha tenido poder. Pero en algún momento ese es uno de los tránsitos que tendrá que hacer el PLD, ya de buscar otras figuras. Y si no ocurre por las buenas, ocurrirá por las malas. Sí. Entonces, los líderes tienen que aprender a promover los cambios, a quitarse del medio. O sea, ya llega un punto en que si usted ya gobernó, ya cumplió su ciclo, pues tiene que dejar a riesgo de lo que sea. Si lo que viene detrás de usted no sirvieron para mantener una organización, como pasó con el Partido Reformista, o sea, Balaguer era la autoridad. Con Balaguer, el Partido Reformista se fue a la tumba. Porque no pudieron sus seguidores articular intereses, forjar nuevos liderazgos, escoger buenas candidaturas presidenciales. Y el Partido Reformista se convirtió simplemente en una entelequia y sus miembros comenzaron a buscar dónde colocarse en el Estado, que ha sido la historia del Partido Reformista desde el 2002 que murió Balaguer hasta el presente. Ellos pasaron por el PLD, o sea, buscando alianza con el PLD, con el PRD, ahora con el PRM. Entonces eso es lo que ellos han hecho, hasta que generacionalmente se van extinguiendo, porque al no entrar sangre nueva al reformista, pues ya los viejos por edad y demás, pues ya el reformismo es una entelequia, es un partido muy pequeñito
¿Cómo ve usted ese relevo generacional en los 3 partidos mayoritarios en este momento? Porque si bien, por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo se habla de que Leonel es el candidato, parece que por facto, ¿no? Es el que va. Sin embargo, el que le sigue es su hijo, pero fuera de Omar Fernández, ¿quién podría hacer ese relevo generacional? Porque Omar también hay que ver que es un muchacho muy joven. En el PRM sí se ven quizás más aspiraciones. En el PLD están surgiendo algunos, pero prácticamente la Fuerza del Pueblo se ve la misma historia como del Partido Reformista, que Leonel está pegado ahí a esa imagen. Es que la razón de ser de la Fuerza del Pueblo es esa, es auspiciar la candidatura de Leonel Fernández. Entonces esa es la misión fundamental. Como él tiene un hijo que entró a la política, pues ven eso, pero si él no tuviera un hijo que entró a la política, sería él y con él sería el final probablemente de esa organización. Entonces lo único que le da sentido de futuro a la Fuerza del Pueblo en este momento es que existe un hijo de Leonel Fernández que es joven, que la gente lo ve como el heredero de esa estructura partidaria. Sin embargo, yo, con su experiencia, Rosario, este fenómeno que causa este muchacho, digo fenómeno, por la simpatía, por lo rápido que ha ascendido su carrera política, sin duda le falta mucho, pero no le llama la atención que él incluso hasta en oposición muchas veces es muy bien valorado. Lo poco que hizo cuando fue diputado fue muy bien visto las iniciativas. Ahora en su nuevo cargo como senador sigue en lo mismo. ¿Usted lo ve con un potencial grande en este país? Sí, potencial tiene. Por un lado, Leonel Fernández tiene un apoyo, sin duda alguna. Lo que pasa es que a él no le dan los números hasta el día de hoy para llegar a un 50+1 y ganar unas elecciones por diversas razones que va a tomar tiempo si quieren que le explique, pero Leonel Fernández tiene una base de apoyo. Esa base de apoyo se traduce también en apoyo a su hijo. O sea, comencemos por ahí. Por otro lado, Omar Fernández maneja muy bien su presentación personal como político. Tampoco ha gobernado en el poder ejecutivo, o sea, él no ha sido presidente, él no ha tenido las posiciones que generan controversia, como su padre, que fue presidente 12 años. Entonces, Omar Fernández, la imagen de él la llevan con mucho cuidado para generar esa noción en la ciudadanía de que él es una persona buena, que cae bien, que sale bien de sus funciones, que habla bien, etc. Entonces, un poco eso es por ahí. Cuando le toque en la vida gobernar, no ser un diputado ni ser simplemente un senador, porque ahí ellos pueden controlar perfectamente la imagen. O sea, si él no se mete en ningún problema, digamos, de hacer algo mal hecho, él no va a tener problemas. Entonces, porque él hereda lo positivo del padre. Esa parte positiva de Leonel es una herencia, vamos a decir. Y él no carga con la parte negativa del padre. Entonces, porque el padre gobernó. Y como gobernante carga con una parte negativa. Entonces, esa figura de Omar Fernández se va a quedar así por un tiempo. Yo diría que ahí el factor a observar, a ver qué ocurre, es cuándo es que Leonel le va a abrir el camino a su hijo. Eso no lo sabemos. ¿En qué momento, en qué ciclo electoral Leonel Fernández va a decir, no voy yo, va mi hijo? Si es que él llega a tomar esa decisión, o si son circunstancias ajenas a él que llevan a eso, porque a fin de cuentas los seres humanos envejecen. ¿Usted cree que el 2028 pueda ser el momento adecuado para lanzar una candidatura a la presidencia de Omar Fernández?
No sé si es adecuado o no, pero yo pienso que Leonel Fernández lo va a hacer él. No creo que Leonel Fernández va a renunciar a la candidatura en el 2028. No lo sé, estoy haciendo una suposición. Yo, la verdad, no lo sé. Pero me parece que Leonel no considera que su ciclo terminó. Entonces, cuando él considere que su ciclo terminó y que ya no puede más, entonces ahí él le abrirá a su hijo. ¿Usted considera que terminó ese ciclo de Leonel? Bueno, mira, yo desde el año 2012, cuando Leonel salió del poder, lo he escrito. En el 2012, Leonel debió entender que él había gobernado 12 años, que él debía dedicarse al partido, a generar lo que él llamaba la fábrica de presidentes y ayudar a su partido a que llegara a lo que él mismo dijo, que el PLD gobernaría hasta el 2044. No que iba a gobernar necesariamente hasta el 2044, eso es bastante, pero por lo menos si él se hubiese dedicado a fortalecer su partido, a no seguir en la búsqueda de una candidatura, quizás el PLD estuviese unificado hoy en día y la República Dominicana contaría con una estructura partidaria más sólida que la que tiene. Porque la división de los principales partidos, del Reformista, del PRD y luego del PLD, debilita el sistema partidario dominicano. Entonces, desde el 2012, Leonel Fernández debió entender eso y haber jugado el rol de la figura de transición en su partido, de dedicarse a formar una escuela unificador, de educación política, de liderazgo nuevo, de liderazgo joven, o sea, haber contribuido al fortalecimiento de su partido. Eso es lo que yo pienso él debió hacer y lo escribí desde el 2012. En distintas ocasiones he escrito al respecto, pero no lo hizo, no lo ha hecho. Entonces, como dije anteriormente, los políticos dominicanos tienen una tendencia a creerse los imprescindibles. Y nadie es imprescindible en esta vida. Nadie. Al final, todos vamos a morir y alguien nos va a reemplazar. Entonces, o lo entendemos a tiempo. Balaguer no lo entendió. Balaguer se repostuló. A Balaguer hubo que cambiarle la Constitución para que no se para que durara 2 años del 1994 al 96, forzarlo a que durara solo 2 años, a que no se pudiera repostular. Cambiaron el sistema de repostulación, lo pusieron intermitente para que él no pudiera repostularse en el 96, pero podía en el 2000. Y va y se repostula como con 90 años en el 2000 para perder. La única utilidad de la postulación de Balaguer en el año 2000 fue que supimos cuál era su techo electoral, que era un 25%. O sea, hubo un 25% de los dominicanos que votó por Balaguer. En el año 2000, ya una persona a la puerta de la tumba. De 90 años. Porque se murió ciego, 90 años, o sea, murió en el año 2020, en el 2002, o sea, murió 2 años después. Si él hubiese sido electo, se hubiese muerto en la presidencia. Entonces, ese dato lo tenemos. Él sacó 25% de los votos en su último intento a una edad avanzadísima. Y ese 25%, ¿usted cree que se fue más que todo en ese tiempo al PLD, al PRD? Al PLD se fue, fundamentalmente. El electorado de Balaguer se fue, porque como ya Balaguer había enviado señales con el apoyo que le dio a Leonel Fernández en el 96, en la segunda vuelta, o sea, Balaguer no quería que ganara Peña Gómez. Y como el Reformista había quedado en tercer lugar en el 96, que fue la primera vez que se utilizó la segunda vuelta. La primera y la única, no se ha vuelto a dar situación de doble vuelta. Entonces Balaguer apoyó en segunda vuelta a Leonel Fernández y eso ya le envió una señal
a su base electoral, cuestión de que cuando Balaguer vuelve a repostularse en el 2000, claro, los votos del PLD se desplomaron también a un 25%, y ahí eso le abrió el camino al triunfo del PRD, que sacó casi 50%, pero no llegó al 50%. Pero en una transacción ahí decidieron no hacer segunda vuelta. Muy buen punto. Hablando de todavía quedándonos en la fuerza del pueblo y el tema del PLD, ¿usted cree que Omar podría lograr una unificación como lo hizo ahora para sus aspiraciones al Senado, que logró el apoyo del PLD y que las fuerzas del pueblo fueran unidas en esa candidatura? ¿Usted cree que si él sería el candidato a la presidencia podría lograr el apoyo del PLD? Podría ser, yo no sé, porque lo que yo he planteado en todo momento es que o la fuerza del pueblo entierra al PLD o el PLD entierra la fuerza del pueblo. Aquí no hay espacio realmente para el tripartidismo. Sí. Aquí hubo un tripartidismo efímero en la década del 90 porque Balaguer iba en decadencia biológica. El PRD había salido mal de su primera gestión de 8 años, del 78 al 86. El PRD salió con una crisis económica muy fuerte, con escándalos de corrupción, y eso pues abrió la compuerta no solo al regreso de Balaguer en el 86, sino también al ascenso del PLD como el partido pequeñito al que la gente comenzó a depositarle votos ante el desencanto con el PRD y ya no querer más a Balaguer. Entonces así fue que el PLD fue subiendo. Pero yo pienso que lamentablemente para ellos, para el PLD y para la Fuerza del Pueblo, ellos están compitiendo. Fíjense, el patrón de división y de declive del reformismo fue divisiones en distintos momentos. Ellos se iban fraccionando y hasta que prácticamente han desaparecido. El PRD se dividió, pero el PRM reemplazó al PRD. O sea, el PRD colapsó, pero hubo un reemplazo con el PRM y por eso el sistema de partido aquí todavía está operando. Porque el PRD fue prácticamente reemplazado. No se dio una lucha prolongada entre PRD y PRM. En el caso del PLD es distinto, el patrón es distinto a lo que ocurrió PRD-PRM y a lo que ha ocurrido con el reformismo. En el PLD hay una lucha entre PLD y Fuerza del Pueblo que tomará tiempo, más tiempo resolver. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabemos. O sea, si es Omar que los unifica, no sabemos. Porque eso no lo sabemos. Eso depende de si es Omar el candidato o no. Depende de si el PLD decide, bueno, pues no llevamos candidatura presidencial. Y si no llevan candidatura presidencial, se le desploma aún más su base electoral. Entonces, eso es complejo. Pero eventualmente hay uno de ellos dos que va a predominar sobre el otro. Sí. Y el tiempo dirá. Sin duda. Hablando del partido oficialista, el PRM, tenemos varios potenciales candidatos, pero todos llevan una carga. Y esa carga es cómo va a terminar este segundo mandato el presidente Abinader. Si bien o mal, más o menos, cómo va a estar la situación, es difícil saberlo cómo va a ser de aquí a 3 años, pero sin duda que todo va a depender mucho cómo sea este término de la gestión. Ahora, si la gestión no es buena, obviamente muchos de ellos van a tener menos oportunidades. Eso está claro. En agosto acaban de cumplir 5 años el gobierno del presidente Abinader. A grandes rasgos, Rosario, ¿cómo usted cree que ha sido estos primeros 5 años del gobierno? Bueno, lo fundamental que el PRM ha hecho es que ha logrado mantener la estabilidad política y macroeconómica en el país. La gente no le da importancia, o mucha gente no le da importancia a eso.
Hay gente que quisiera que aquí se desestabilice todo, o que dice estabilidad macroeconómica, pero si lo estamos pasando mal. Bueno, es que lo pasaríamos peor si no hubiera estabilidad macroeconómica, porque la estabilidad macroeconómica se refiere a que la inflación sea o baja o moderada, y a que la devaluación del peso sea poco o moderada. Entonces, a tener estabilidad macroeconómica es una especie de colchón o de zapata importante para lo que ocurre. Entonces, en el país se ha mantenido durante los últimos 20 años, después de la crisis económica del 2003-2004, después de eso, aquí se ha mantenido una situación de estabilidad macroeconómica, y hay una situación de estabilidad política que incluso precede el 2004. Eso es positivo. Y el PRM ha logrado mantener eso. Eso es muy importante. En el tema de las grandes reformas es donde llega el problema. Porque es cierto que ellos gobernaron los primeros, 2 años con el manejo de la pandemia. El mundo entero estaba en una situación difícil. La República Dominicana salió bastante bien de la pandemia. Por suerte estábamos en el trópico, donde la pandemia realmente no se portó tan mal. Y el gobierno consiguió las vacunas relativamente rápido. Y entonces, pues manejaron la pandemia. Eso fue positivo. Y el periodo inflacionario que vino inmediatamente al final de la pandemia, inicio de la pospandemia, aunque afectó mucho a la gente, el gobierno evitó cargar más la población. Es decir, no hizo reforma fiscal, llámese, no aumentó los impuestos. Y ha utilizado diversas medidas de compensación, como es ampliación del estado clientelar asistencial, es decir, más empleos públicos, mejores salarios en el sector público, más subsidios, subsidio eléctrico en cantidades altísimas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ese estado que ha seguido creciendo lo instauró el PLD. Podrían decirme, no fue el PLD, fue antes. Bueno, antes era chiquito. Ese estado clientelar asistencial realmente lo amplió el PLD, y el PRM lo ha ampliado más. Eso genera estabilidad en el país, aunque la gente se queje. Pero eso genera muchísima estabilidad, porque tú tienes a un segmento importante de la población integrada en términos de empleo, en términos de subsidio. ¿Cuál es el costo de eso? El costo de eso es que para mantener eso se ha estado endeudando el país. Y la deuda tiene un momento que ni los economistas exactamente saben en qué se acaba. O sea, en que te dicen, ya tú no soportas más préstamos, tú tienes que tomar medidas de austeridad, o la inflación comienza a subir, o la devaluación del peso se produce de manera brusca. Entonces nosotros estamos contra el tiempo, vamos a decir, en el sentido de cómo depender menos de los préstamos para cubrir los gastos. Ahora mismo se está recurriendo a préstamos para cubrir gastos corrientes. Eso nunca había pasado. Eso pasó en momentitos coyunturales de la vida política y económica dominicana, pero no por varios años como llevamos ahora. Entonces, el gobierno, por ejemplo, que intentó hacer una reforma fiscal en octubre pasado, no lo logra o no lo logró porque el gobierno sabe el costo político de tú ponerle más impuestos a una población que ya ha cargado con un proceso inflacionario. O sea, el costo de aprobación, y eso yendo a la pregunta tuya, de que todos estos candidatos del PRM, su futuro no solo depende de su proyecto específico, sino de cómo esté el gobierno en ese proceso electoral. Si el gobierno logra sortear la situación y llegar al 2028 con una situación de relativa estabilidad política, de relativa estabilidad económica, pues, y no digo
de maravilla. No, yo no estoy hablando de eso. No estoy diciendo que todos los dominicanos estén felices, contentos, ricos y que se acabó el problema del tránsito y que se acabó el problema de los apagones. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un ambiente de relativa estabilidad política y macroeconómica y que no sigan los apagones como van, porque eso, la verdad que con este calor, eso altera a los dominicanos. Por diversas razones, por el calor, porque las pequeñas empresas sufren mucho, que no tienen una estructura, plan de plantas y demás. Entonces, si el PRM logra llegar al 2028 con una relativa estabilidad del país, eso va a beneficiar, eso le da fortaleza al partido. Porque en unas elecciones, si tú tienes un sistema partidario, el partido cuenta. No lo es todo, pero el partido cuenta. Entonces, si tú tienes una estructura partidaria que en realidad está fuerte porque está en el poder, porque aquí se creía en el cuento de que el PLD es una estructura partidaria fuerte, esa es la principal estructura, así decían, es la principal estructura partidaria del país, va a aguantar los embates. Sin embargo, comenzó el declive. Y entonces comenzaron a decir, ahora el PRM es el partido fuerte. No, el PLD fue un partido fuerte porque estaba en el poder. El PRM hoy es un partido fuerte porque está en el poder. Si el PRM sale mañana del poder, toda esa que si tiene el mayor apoyo cuando hacen encuestas y demás, desaparece. Porque los partidos políticos dominicanos actualmente y desde hace un tiempo, su fuerza en parte, pero en una parte importante, depende del sistema clientelar en el que funcionan. Y para tú tener un sistema clientelar funcionando, tú tienes que estar en el Estado, tú tienes que gobernar. Entonces la fortaleza, esa aprobación de que te hacen una encuesta y te dicen, ¿por qué partido usted simpatiza? Que por el PRM. Porque el PRM está ahora en el poder. Si lo hubieran preguntado hace 10 años, hubieran dicho por el PLD. Entonces, esa simpatía es efímera, porque depende mucho de que tú gobiernes y de que tú tengas acceso a ese estado clientelar. El PRM tiene que llegar, si quiere competir con relativa tranquilidad en el 28, tiene que llegar con una situación del país estable, y su otro gran reto, a ver si lo pasa, es no dividirse. Esa era la siguiente pregunta. ¿Podrá no dividirse? Porque aquí vemos, por ejemplo, Carolina Mejía, que viene con su papá, Hipólito Mejía. ¿A quién le va a levantar la mano el presidente? A la vicepresidenta Carolina. Entonces está por el otro lado David Collado. David Collado se podría ir a otro partido. ¿Qué va a pasar en el PRM en esa elección del candidato? No sabemos qué va a pasar. Esa es una de las interrogantes. ¿Qué va a pasar? ¿Van ellos a pasar la prueba? ¿Van ellos a pasar la prueba o se van a quemar en la prueba? Y ahí tienen los espejos del Reformista, del PRD, del PLD, porque aquí no hay un partido que haya pasado la prueba. El PLD la pasó a duras penas en la transición de Leonel a Danilo, pero fue a regañadientes, fue con un forcejeo, fue con una tensión, ¿verdad? No es que ellos ya uno acabó un ciclo, ahora viene otro ciclo. No, eso fue con un forcejeo. El PRM ahora tiene el desafío de organizar un proceso de selección de candidatura, unas primarias, lo que sea que van a hacer, y salir unificados de ahí. ¿Usted ve al presidente Abinader pasándole la antorcha? Vamos a suponer que termine bien el 18, eso es lo que queremos todos, porque aquí es apartidista, todos queremos lo mejor para República Dominicana y ojalá que termine bien. ¿Usted lo ve pasándole su antorcha a alguno de los posibles candidatos? Él tiene que hacerlo. O sea, una vez elija quién es. ¿Que le levante la mano a alguien? Por ejemplo, que él apoye a alguno. Bueno, es distinto. Son dos cosas diferentes. Una cosa es si él va a apoyar a alguien con anticipación. Y otra es, porque lo que entendí era, tú decías, si alguien gana unas primarias, por ejemplo, si él le va a pasar la antorcha. En eso segundo, creo que sí.
No creo que él tenga Claro. otra alternativa. Ahora, la pregunta importante no es esa. La pregunta importante es si Abinader va a escoger, sea de manera explícita o de manera implícita. Y implícita es difícil que lo haga porque todo el mundo se da cuenta. Entonces, si él va a apoyar una precandidatura de alguien o no. ¿Qué cree usted? Y yo, la verdad, que quiero esperar, porque si tuviera que decir algo en este momento, lo único que voy a decir es que es difícil que un presidente pueda mantenerse totalmente al margen, porque es cabeza del Estado. Y las campañas electorales dominicanas cuentan mucho con el Estado, de una manera u otra, se sepa o no se sepa, pero la maquinaria electoral cuenta mucho con el Estado para un partido que está en el poder. Entonces Abinader tendría mucha influencia. Es difícil que él pueda abstraerse totalmente de ese proceso, pero él tiene dos opciones, o sea, o él sale abiertamente a defender una candidatura, y eso es riesgosísimo, riesgosísimo. O él lo hace de manera muy discreta, porque él no se va a librar de que lo acusen. O sea, no hay forma de que él se libre. Tendría que ser él tendría que hacer magia para él poder convencer a la ciudadanía dominicana de que él no está interviniendo en nada absolutamente. Qué buen punto, Rosario. Tendría que ser un esfuerzo increíble, esmerarse en eso. Y yo no estoy segura que él se va a embarcar en un trabajo tan delicado donde él convenza a la gente de que él no tiene ninguna preferencia por nadie. Si él no muestra preferencia por nadie, hay una candidatura que ya no va a ser. Y eso aclara el panorama, vamos a decir. Pero Estamos hablando de la vicepresidenta. sí, porque la única posibilidad que tiene la vicepresidenta es si Abinader se decide a auparla. Ella no tiene fuerza partidaria. Tiene estructura. No, ella no tiene fuerza partidaria, ni tiene estructura partidaria, ni tiene una militancia así partidaria. Entonces, sería... Con David tampoco. No, pero David Collado es una persona que ha competido en elecciones por sí mismo. Él ha sido candidato a diputado y ganó sus posiciones. Él fue candidato a alcalde y ganó esa posición. O sea, él tiene un historial electoral propio que no tiene la vice. O sea, ella gana porque ganó el presidente, no por sus votos. Entonces, el caso de David Collado es diferente al de la vicepresidenta, porque él tiene un historial electoral propio. Sí. Lo mismo que tiene Carolina también. Ella tiene un historial electoral propio porque ella ha sido 2 veces candidata a alcaldesa de Santo Domingo, del Distrito Nacional. Entonces, en ese sentido, yo pienso que solamente si Abinader opta por la vicepresidenta, ella tiene chance. Si vemos a Carolina y vemos a David Collado, ¿cuál de los dos usted lo ve con una estructura más fuerte para ser el candidato? Bueno, depende de lo que uno considere estructura. Si uno va a hablar de estructura partidaria, Carolina tiene más fuerza, porque Carolina tiene toda una estructura de su padre que está ahí armada, de mucha gente que se cohesiona en torno a esa facción, digamos, del PRM. Ella ha sido secretaria general por unos años ya, un buen tiempo. En ese sentido conoce el partido, conoce el país. O sea que en ese sentido ella lo tiene, pero eso no es suficiente para ganar una candidatura. Ya va, supongamos que sea entre ella y David Collado, para simplemente un ejemplo. Aunque ella tiene más fuerza que él en términos de la estructura partidaria,
hay muchas otras cosas que entran en juego, en cómo la gente vota en unas primarias y cómo proyectan las candidaturas. Lo que quiero decir es que esa sola variable no asegura un triunfo, sino que ahí hay que dejar ver cómo se van articulando los líderes del partido. O sea, a quién comienza a apoyar fulanito y Perencejo y el de más allá. Entonces eso te da una idea de por dónde va. Por otro lado está el electorado. No ya el partido, no ya su membresía, sino el electorado en general que envía señales también, porque comienzan a hacer encuestas y quién tiene más probabilidad, y comienzan los mismos dirigentes del PRM a decir, pero mira, es que quien tiene más es ella o es quien tiene más es él, y todo eso comienza a incidir. Incide la estructura del Estado, que va a ser Abinader, que van a ser todos los funcionarios, a quien apoyan, porque al final van a salir tarde o temprano. Salen todos los ministros a hacer campaña. Rosario, y otro punto que estás tocando, que es muy importante, que no lo hemos hablado, si bien es cierto, hay 2 potenciales mujeres en el partido oficialista, no vemos en otros partidos. ¿Realmente República Dominicana, usted cree que está preparado para tener una mujer? El año pasado en México, un país con una vasta experiencia política, por primera vez en la historia de más de 200 años, vino a recién a elegir una mujer, Claudia Sheinbaum. ¿Realmente estamos preparados? ¿Usted cree que el dominicano, el del voto duro, cree que va a votar por una mujer? Esa es la pregunta que más me hacen en este tiempo. Esa pregunta me la hacen ahora cada vez que voy a una entrevista. Y mi respuesta es igualita. Ningún país está preparado para elegir una mujer. ¿Por qué? Porque la socialización de las mujeres no está vinculada al poder político. A las mujeres se les ve, se les define o se nos define como débiles, emotivas, menos racionales, con menos fuerza, más fácil de engañar, etcétera, etcétera, etcétera. Más dedicada al hogar, etcétera. Entonces, esas son cosas que son contradictorias con el ejercicio del poder duro, del poder de la política. Eso no es al azar. O sea, es que ha sido una historia de presentar a las mujeres como tales para limitar su acceso a la política, limitar su acceso a las posiciones de dirección, etc. Entonces, ningún país está preparado en ese sentido. Pero las mujeres somos iguales. Las mujeres tenemos los mismos derechos. Por cierto. Entonces, en el contexto de sociedades donde comienza a plantearse que las mujeres somos iguales en términos de derechos, no estoy hablando de igualdad biológica, estoy hablando de igualdad de derechos. Entonces, si partimos de que hay igualdad de derechos, por ejemplo, aquí en esta mesa somos 2 mujeres. Bueno, hace 50 años probablemente en las 3 sillas hubiésemos tenido hombres. Entonces, claro, hemos luchado por hacer cambios y estamos en ese proceso. A veces avanzamos un poco, a veces retrocedemos, pero la socialización está muy enfocada en la idea de que el poder político es para los hombres, Buen punto. no para las mujeres. Sin embargo, al momento de las elecciones, los votos de las mujeres sí son importantes. Entonces, los partidos también creo que se tienen que abrir para darle esa participación a las mujeres, porque también al momento de competir la tienen más difícil que los hombres, porque tienen incluso una cuota. No es que pueden llegar a un partido y decir, en México, por ejemplo, las 2 candidatas a la presidencia, iba a ser una mujer de todas maneras, eran 2 mujeres la candidata. Aquí no se va a dar ese caso. Es muy difícil. Las mujeres que han llegado a ser presidentas o primeras ministras de sus países llegan cuando, y esto es muy importante, llegan cuando hay un partido fuerte que la elige como candidata, ¿verdad? Y hay una estructura masculina o una figura de mucho peso, por ejemplo, López Obrador en México, Lula en Brasil, Ricardo Lagos en Chile. Esos fueron hombres que auparon candidaturas de mujeres.
de Michelle Bachelet, de Dilma Rousseff, de Claudia Sheinbaum, pero tú tienes ahí estructuras partidarias o coaliciones, en el caso de Chile, fuertes que llevan una mujer de candidata y que la figura masculina más importante de ese momento las está ayudando, las está impulsando. En esas condiciones, las mujeres ganan. No hay problema. Las mujeres ganan. O sea que no es que los pueblos no están preparados, no es que si el país está preparado, no. Es que si llegamos a las elecciones del 2028 y la situación económica del país está estable, la gente no está desesperada por sacar al PRM del poder. El PRM, supongamos, elige una mujer de candidata y Abinader, su principal figura, la apoya, sea quien sea la mujer. Esa mujer probablemente gana las elecciones. Sí. Porque esa mujer tiene detrás un partido que está bien posicionado y el liderazgo, sobre todo el principal liderazgo masculino, apoyándola. Ahí es que ganan las mujeres. Porque si no, para las mujeres es muy complicada, porque las mujeres, de entrada, las mujeres son descalificadas. Sí, es muy difícil para las mujeres cuando de entrada somos descalificadas luchar contra todo lo complejo que es el mundo político. Así que es en esas condiciones en que se facilita que las mujeres lleguen al poder. Y seguimos lidiando con el machismo, porque no se olvida cuando Felucho Jiménez salió con unas declaraciones de que las mujeres estaban para estar cocinando en la casa. No, el machismo, las expresiones machistas y de discriminación contra las mujeres están, cualquier emisora que tú prendas, cualquier programa que tú pongas, están a la orden del día. O sea, eso es lo que ocurre. O en tu casa, o hablando con vecinos, no importa lo que sea. O sea, eso es lo que ocurre. Y no solamente lo hacen los hombres, lo hacen las mujeres también. Sí. O sea, las mujeres también necesitan entender a partir de qué se da su propia discriminación y cómo las mujeres han sido reproductoras de su propia discriminación. Mientras las mujeres no entiendan eso mejor, es mucho más difícil también avanzar. Rosario, antes de terminar esta parte, no me puedo ir sin consultarle esto. ¿Cómo ha visto esta transición de nuestro presidente desde el 2000, de agosto del 2000, a Luis Abinader de 2020 al 2025? ¿Cómo ha visto esta evolución? ¿Cómo ha ido trabajando no solamente su manera de hablar, sino su manejo con los medios, con los políticos, con los empresarios? Y segundo, se ha estado replicando estas últimas semanas sobre su supuesta sobreexposición que está teniendo con dar una conferencia de prensa todas las lunes, la semanal, hablando toda la semana. Muchos han estado criticando de que supuestamente es demasiado, han habido errores también, por cierto. ¿Qué le ha parecido estas dos preguntas de cómo ha ido el liderazgo del presidente Abinader? Bueno, miren, si ustedes recuerdan, hay un Abinader antes y un Abinader después. Ese después comenzó como 6 meses antes de las elecciones del 2020, en donde hay un cambio de estrategia, buscan nuevos estrategas y Abinader entonces resulta muy buen estudiante a partir de esa estrategia que le ponen. Porque antes él era la Tayota. Sí. Como le pusieron. Era una persona con pocas habilidades en la comunicación y de repente él comienza a aprender. Y la verdad que él aprendió. O sea, es un caso en donde una persona, porque yo, o sea, lo veía, yo comencé a comparar el Abinader antes de ese momento, digamos 6 meses antes de las elecciones del 2020, que es cuando él comienza a cambiar. Y él se vuelve un buen comunicador, un comunicador incluso agresivo. O sea, Abinader no te perdona una. O sea, él le responde a los contrincantes políticos. O sea, él busca la manera o de responderle duramente o de cautivarlo. Que si fulanito le organizó una marcha en el Botánico,
Yo hablé con un amigo por teléfono, que no sé cuánto, y ya, ahí desbarató la protesta. Entonces, él ha desarrollado unas habilidades de comunicación que le han resultado muy positivas a él. Él es el vocero de su gobierno. Él es el relacionador público de su gobierno. No son los ministros aquí prácticamente no hablan. Qué buen punto. Nosotros vivimos una época anterior. Por ejemplo, en la época del PLD, aquí había muchos voceros del gobierno, aquí había muchas voces, todo ese comité político del PLD, todos eran expertos en política. Otros le decían bocinas. No, me refiero a las bocinas. No, se refiere a los ministros, no los comunicadores. Me refiero a los ministros, a los miembros del comité político. O sea, todos ellos estaban en los medios opinando de lo que fuera. Opinando de su partido, opinando de su gobierno, opinando de su propio ministerio o de su propia oficina, lo que sea que dirigiera. Eso no se ve tanto ya en este gobierno, se ve poco realmente. Quien controla la comunicación es el presidente. Quizás a principio ellos lo hicieron porque el presidente necesitaba sedimentarse en la psiquis política dominicana, porque fue un ascenso un poco complicado y meteórico. Pero si a principio fue una especie de necesidad, ya después ellos lo vieron como algo positivo y lo han mantenido ahí. Y él se ha mantenido, claro, pero eso es una decisión de sus estrategas. Entonces, la semanal, yo sé que la critican, que si es mucho exponerse, que si él no tiene que exponerse tanto. Lo que pasa es que ya él juega ese rol. Ya él no puede ahora decir, miren, yo no voy a hacer más la semanal, al ministro de Hacienda que salga a hablar, al ministro de Educación que salga a hablar. Esos ministros casi no salen. Y si salen a hablar es de cosas nada polémicas. Es como hacer anuncios o cualquier tontería que tengan que decir. Pero aquí los ministros no salen, digamos, a defender, a pelear, digamos, a presentar propuestas. No. Es el presidente en su semanal donde él llama. Va a hablar de X tema y te necesita llamar llama a fulano porque ese es el del ministerio tal o de la oficina tal. Él llama, pero está todo bajo su sombrilla, bajo su estrategia de comunicación. Entonces, ellos, por la razón que sea, lo comenzaron a hacer. Sin embargo, es claro por qué lo siguen haciendo. Ellos han decidido que él es su mejor vocero y que lo otro le complicaría el gobierno. Algunas personas dicen que por incapacidad de los funcionarios. Yo no creo que es por incapacidad de los funcionarios. Esos funcionarios se pueden poner a hablar y hablarían. Yo creo que es una estrategia, básicamente, de que quien monopolice básicamente la comunicación sea el mismo presidente. Pero también eso ha abierto la posibilidad de que el presidente entre en dimes y diretes. Por ejemplo, en un momento con Diosdado Cabello de Venezuela, se tuvo que Diosdado decir una cosa, el presidente le respondía la otra semana y se mantuvieron como varias semanas en ese dimes y diretes. Luego con Danilo Medina, que le hace una acusación, el presidente le responde, la otra semana viene Leonel, él le responde, entonces se mantiene como toda la semana en este dimes y diretes, que no tiene nada que ver de alguna manera con el quehacer del gobierno, es más bien a veces esos dimes y diretes más políticos que otra cosa. Bueno, pero es que ese límite diré político es importante, porque él lo que está es defendiendo su gestión. Él lo que está ahí como un gallito, defendiendo su gestión, y los otros tratando de ver si le hacen un hoyo y le pinchan la goma. Y él ahí defendiendo su carrito y cómo está rodando. Entonces, que lo haga, que lo siga haciendo. Entonces eso es lo que él está haciendo. Yo esa estrategia la entiendo perfectamente. No le veo mayor problema. Que se puede equivocar a veces, claro. El silencio también eso puede ser una equivocación. O sea, hablando tú te equivocas, sí. Pero si tú no hablas cuando eres presidente, también te puedes equivocar al no hablar. Porque entonces envía mensajes confusos, la gente no sabe lo que tú piensas. Entonces yo creo... tuvimos un presidente... Con Danilo pasaba. Con Danilo que no hablaba nada. Le decían el mudo. Exactamente. Entonces ahí, digamos, se pecaba de lo contrario. Danilo no tenía la capacidad ni siquiera de defender su gestión, porque no hablaba.
Y lo hacía molesto. Quizás fue parte de una estrategia de que si él no tenía habilidades comunicacionales, pero él pudo ponerse a aprender, porque Abinader las aprendió. Sí. Abinader no las tenía, él las aprendió.